¿Qué pasaría si el antídoto definitivo para el daño estructural de estar 8 horas diarias encorvados frente a una pantalla no estuviera en levantar grandes pesos en el gimnasio? Claro, sino en imitar el escalofrío febril de una grulla, por ejemplo. O el movimiento así súper minucioso de una crisálida. O sea, parece una premisa sacada de un cuento mitológico. Totalmente. Pero en realidad es biomecánica pura y dura. Y es una biomecánica que, desafía por completo nuestra concepción moderna del ejercicio. Ya, la que siempre está centrada en sudar la camiseta, ¿no? Exacto. Centrada casi exclusivamente en la contracción muscular visible y en el esfuerzo cardiovascular. Sí. Pero aquí entramos en un terreno donde la sutileza del movimiento interno y sobre todo la geometría de las articulaciones dictan la verdadera función del cuerpo. Precisamente por eso nos adentramos hoy en esta exploración a fondo. Vamos a sumergirnos directamente en los manuales de ciencia y tecnología del Jinen Qigong. Que es un campo, la verdad, fascinante. Sí, sí. Han mapelado el cuerpo humano con un nivel de detalle que es asombroso. Y el objetivo de hoy es desentrañar una práctica milenaria muy específica. La segunda sección del método Xing Sheng Zhuang. Eso es. Su nombre tradicional es Hanjian Suoxiang Tongbijian, que se traduce como, a ver si lo digo bien, hombros fríos, contraer el cuello y conectar los brazos y los hombros. Suena un poco a acertijo críptico, la verdad. Sí, un poco, pero esconde una arquitectura del movimiento verdaderamente genial. Vale, vamos a desgranar esto. El texto insiste en que antes de intentar fluir como un animal o canalizar ningún tipo de energía, hay que construir el andamio. La base, claro. Sin base no hay nada. Eso es, todo parte de una postura inicial de recogimiento absoluto. O sea, las manos están cruzadas sobre la cintura. Es como el lienzo en blanco, por así decirlo. Ujú. Desde ese estado de quietud, las manos se relajan, las palmas giran hacia arriba, con los dedos apuntando hacia adelante y los codos se dirigen hacia atrás. Y el ajuste fino empieza justo ahí, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Se extienden los antebrazos hacia adelante, formando un ángulo recto con los brazos superiores. Dejando que los codos cuelguen. Exacto, apuntando directamente hacia el suelo, bien pegados a los costados. Es que es como armar una escuadra geométrica con los huesos, fíjate. Literalmente. Y manteniendo esa estructura matemática, ese ángulo recto estricto, los brazos se elevan hasta la altura de los hombros. De modo que las manos quedan apuntando hacia el cielo. Eso es. Pero a ver, aquí el manual introduce una instrucción que yo misma leo y me parece una contradicción física monumental. Ah, la famosa paradoja. Sí, sí, subraya que el principio fundamental al extender los brazos lateralmente es, cito textual, externamente cuadrado e internamente redondo. Claro. O sea, mientras los brazos se abren y las manos giran hacia afuera, advierten explícitamente contra bloquear los brazos en una línea rígidamente recta. Sí, pero también contra dejarlos caer en lo que llaman una posición de rendición. Exacto, de rendición. Y, sinceramente, la imagen de cuadrado por fuera y redondo por dentro me resulta incomprensible. Es normal. Es una imagen compleja. Es que, ¿cómo se sostiene la estructura de una caja rígida si el interior tiene que ser una esfera fluida? Si yo levanto los brazos y los curvo un poco, automáticamente parece que me estoy rindiendo ante un atraco. O sea, manos arriba. Esto plantea una pregunta importante, porque el aparente conflicto surge cuando intentamos interpretar esa redondez como una forma visual externa, Ah, vale. en lugar de una cualidad interna. Exactamente. En lugar de una cualidad biomecánica interna, la clave para sostener esa esfera, dentro de la caja, reside en una única articulación que actúa como el árbitro de toda la tensión. El codo. El codo, sí. En la perspectiva de estos manuales, el codo no es solo una bisagra mecánica unidireccional. Que es como solemos verlo en Occidente. Claro. Funciona como un pivote crucial, el punto maestro de convergencia para los meridianos principales que recorren los brazos hacia las manos. O sea, que en lugar de ver el brazo como dos palos unidos por un pasador, debemos ver el codo como una especie de válvula de presión en medio de una tubería. Esa analogía de la tubería ilustra perfectamente el mecanismo. Fíjate, cuando extendemos los brazos hacia los lados, justo en el milímetro antes de que el brazo alcance una extensión recta y tensa. Que eso cerraría la articulación, ¿entiendes? Exacto. En ese preciso milímetro, se utiliza el peso del codo para crear un punto de apoyo minúsculo hacia abajo, y esa es la redondez interna. Vale, ya lo pillo. Garantiza que el flujo de chi, la energía, y de hecho la propia circulación sanguínea y la conducción nerviosa, no se topen con un ángulo muerto. Claro, si bloqueamos la articulación en una línea recta rígida, es como doblar bruscamente una manguera. El flujo se corta por estrangulamiento. Tal cual.
Y si por el contrario relajamos demasiado la estructura y adoptamos esa postura de rendición que decías, Perdemos la presión, claro. perdemos la presión hidrostática interna. El agua simplemente se estanca y no llega con fuerza a la boquilla. Tiene muchísimo sentido. Esa tensión justa, ese arco continuo. Si la estructura colapsa, pues no hay conducción. Y los resultados son inmediatos. Según relatan las fuentes, al lograr pivotar correctamente desde el codo y mantener esa cualidad internamente redonda, Ujú. los practicantes experimentan una sensación fisiológica muy específica, ¿El qué exactamente? una mezcla de pesadez profunda y un hormigueo casi eléctrico que viaja sin interrupciones hasta la yema de los dedos. ¡Qué barbaridad! Esa sensación táctil es el indicador de que la vía está completamente despejada. Hemos creado un canal ininterrumpido desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos, Sin fugas. sin fugas ni bloqueos estructurales. Pero claro, tener una tubería perfectamente diseñada y abierta no sirve de nada si no hay algo que bombee el agua a través de ella. Ah, ahí vamos. Y aquí es donde la arquitectura de este método da un giro brutal. Sí, porque una vez que los brazos están colocados en el espacio, la atención del texto abandona las extremidades. Y viaja directamente a la columna y el cuello. ¿Buscan un motor? Buscan un motor y lo encuentran observando la naturaleza, observando a la grulla. Que no está elegida al azar, supongo. Para nada. En la tradición oriental, la grulla encarna el equilibrio perfecto entre la quietud más absoluta y la explosión de movimiento. Y el texto detalla el concepto de Han Jan Sua Shang, los hombros fríos y el cuello encogido. Las instrucciones anatómicas son de una precisión casi quirúrgica. Sí, hay que juntar las escápulas hacia la columna, pero apuntando la contracción específicamente hacia la cuarta vértebra torácica. Al mismo tiempo, la cabeza se inclina levemente hacia atrás, la barbilla se recoge hundiendo el cuello, el pecho se eleva y el coxis bascula hacia arriba. Visualmente, el manual pide que imaginemos a una grulla que acaba de tensar cada fibra de su cuerpo porque está a un milisegundo de saltar y alzar el vuelo. Pero, a ver, lo que rompe todos mis esquemas es la inspiración fisiológica detrás de esto. El mecanismo de generación de calor. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. El texto traza un paralelismo directo entre esta contracción minuciosa de la espalda alta y el reflejo del escalofrío intenso que experimentamos cuando hace muchísimo frío. O cuando tenemos un pico de fiebre, sí. Biológicamente, el escalofrío contrae violentamente los músculos erectores del vello para provocar una fricción y generar calor de emergencia. Sí, es un mecanismo de supervivencia. Pues mi pregunta es, si esta práctica busca la salud y la relajación profunda, ¿por qué demonios querríamos hackear el sistema nervioso para imitar la respuesta de trauma del cuerpo ante la hipotermia? O sea, parece totalmente contraintuitivo. Lo parece, sí, pero la brillantez de este movimiento radica en comprender qué ocurre a nivel sistémico justo después del escalofrío. A ver. En la anatomía energética de la medicina tradicional, el torso se divide en zonas, y toda esa área superior del pecho y la espalda corresponde al yau superior. Que es la cámara que alberga el corazón y los pulmones, ¿no? Exactamente. Sí. El centro distribuidor de la sangre y el oxígeno. Cuando imitamos conscientemente la mecánica física del escalofrío, Comprimiendo la cuarta vértebra torácica y demás. sí, encogiendo el cuello para cerrar la fuga de calor y basculando el coxis. Estamos induciendo artificialmente un aumento repentino y masivo de la vitalidad del yang. O sea, estamos encendiendo la caldera central a máxima potencia sin estar realmente en un entorno frío. De manera totalmente controlada. El yang es la fuerza motriz, la energía cálida y expansiva. Ya. Al estimular mecánicamente esta respuesta, obligamos al cuerpo a enviar un flujo masivo de chi y sangre al yao superior. Este calor generado actúa como un motor de combustión interna. Por eso el manual destaca que este movimiento es un pilar clínico para tratar síndromes de debilidad crónica o fatiga extrema. Exacto. O afecciones que cursan con un yang deficiente. Alguien exhausto no tiene energía para moverse, pero al desencadenar este reflejo autónomo desde la quietud, Es de tuberías perfectas en los brazos y acabamos de encender una bomba de calor de alta presión en el centro del pecho mediante esa postura de la grulla. pero ahora hay que distribuir esa presión hirviente, claro. Claro, no se puede quedar ahí atrapada en el pecho. No, y el manual no permite simplemente sacudir los brazos. Exige un vehículo de transmisión muy peculiar, el tongbi. La danza de la serpiente y la crisálida.
El Tongbi es en esencia el mecanismo de distribución. Ujú. Es una onda mecánica transversal que viaja desde la columna vertebral, pasando por los hombros, hasta llegar a la última falange de los dedos. Y supongo que el nivel de control neuromuscular que requiere esto es altísimo. Tela, porque exige disociar y coordinar articulaciones de manera asimétrica. Las fuentes indican que el principio fundamental es la dualidad del movimiento. Sí, O sea, las grandes articulaciones, los hombros y codos, deben moverse como una serpiente, con ondas amplias y continuas. mientras tanto, las pequeñas articulaciones de manos y dedos deben emular el avance microscópico y segmentado de una crisálida o de un gusano de seda. Físicamente, describen que esto se logra mediante una acción recíproca. ¿Eso es? Mientras un omóplato se retrae hacia la columna vertebral, hundiendo el pecho de ese lado, el omóplato opuesto viaja hacia afuera expandiéndose. Y todo esto, atención a esto, manteniendo los brazos en una estricta línea horizontal, sin que suban ni bajen. Es que intento visualizar el engranaje y, a ver, si yo retraigo un brazo, ¿cómo diablos empuja eso al otro brazo hacia afuera, si no están rígidamente conectados como un palo de escoba? Claro, no están conectados por un hueso rígido, pero sí por una red facial ininterrumpida. Ah, vale. Y por los meridianos que cruzan la espalda alta. Piensa en un sistema de poleas y cuerdas elásticas. Vale. Cuando un húmero de un brazo se retrae y el omóplato se hunde hacia la columna, ese movimiento de tracción estira y arrastra la musculatura profunda y la fascia a través de la espalda, O sea, esa tracción mecánica literalmente empuja la escápula opuesta hacia afuera. obligando a ese brazo a extenderse. Es un pistón biológico. ¡Qué fuerte! Cuando un brazo termina de encogerse, la energía elástica acumulada en la espalda rebota, iniciando la retracción del lado opuesto y propulsando al primer brazo hacia adelante. De modo que la onda transversal es perpetua. El movimiento de un brazo nace de la contracción del otro. Nunca hay un instante de estatismo. Nunca. Pero a ver, dentro de esta coreografía tan fluida e hipercompleja, encuentro un consejo en las fuentes que casi me hace soltar una carcajada, la verdad. ¿Cuál? Pues tras explicar cómo los hombros hacen de serpiente, admiten que lograr que los dedos se muevan como un gusano de seda de forma secuencial es, bueno, una pesadilla para los principiantes. Ah, sí, es dificilísimo. Y la instrucción literal, el truco milenario para desbloquear esto es, primero friccione. Fricciones, ¿sí? Imagino a alguien intentando esta meditación dinámica sublime y de repente poniéndose a rascar el aire con desesperación felina. O sea, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Por qué rascar funciona como llave maestra? Lo fascinante aquí es que es un ejemplo maravilloso de pedagogía somática antigua. Fíjate, A ver, cuando pedimos a un adulto moderno que está acostumbrado a usar la mano como un bloque rígido para teclear o agarrar cosas, como una manopla casi. exacto. Cuando le pedimos que articule independientemente cada falange de los 10 dedos, simulando un gusano, el cerebro simplemente entra en parálisis por análisis. Se bloquea. Nos cortocircuitamos, vaya. Sin embargo, el acto reflejo de rascar una superficie imaginaria obliga al sistema nervioso a reclutar los músculos flexores y extensores de los dedos en la secuencia anatómica exacta que requiere la crisálida. Doblando desde el nudillo principal hasta la yema y luego extendiendo de forma inversa. Exacto. Evita el bloqueo cognitivo apelando a un movimiento primitivo que todos sabemos hacer. Es un puente hacia la fluidez, total. Pero bueno, el texto no se queda en el trupito físico. Lanza una advertencia severísima sobre lo que ocurre si forzamos ese movimiento. Advierten de una trampa monumental, sí. Dicen que si los dedos permanecen tensos al intentar hacer esta onda, los meridianos se colapsan y que un practicante tenso puede sentir un hormigueo punzante en las manos y claro, ilusionarse creyendo que está canalizando un ki poderosísimo. Es el falso positivo más común en estas disciplinas, te lo aseguro. Madre mía. Lo que están experimentando no es un flujo de vitalidad profunda. Están experimentando una isquemia leve. ¿Una isquemia? O sea, falta de riego. Exactamente. Al tensar en exceso la musculatura del antebrazo y los dedos intentando forzar el movimiento, restringen el flujo sanguíneo y comprimen las terminaciones nerviosas. Uf. Ese hormigueo superficial es el tejido pidiendo auxilio por la falta de circulación. O sea, te crees un maestro de la bioenergía y resulta que solo te estás cortando la circulación de la sangre. Precisamente, la fisiología del chi en este contexto requiere espacios intersticiales abiertos. Donde los fluidos, la sangre y las señales nerviosas puedan transitar sin impedimentos, claro.
Eso es. Si la mano de la crisálida está tensa, es como una manguera llena de nudos. Entiendo. El movimiento ondulante secuencial tiene como propósito esencial evitar la rigidez articular prolongada. Obliga a las cápsulas articulares a abrirse y cerrarse rítmicamente. Bombeando la energía y la sangre hacia las extremidades sin generar resistencia por tensión. Me parece fascinante cómo cada detalle obedece a una lógica funcional impecable. Cada pequeño ángulo importa. Y esto nos lleva al punto de inflexión de esta exploración, porque tras desmenuzar una ingeniería corporal tan exigente, pues llega el momento de preguntarnos por el retorno de inversión, ¿no? Claro, el porqué de todo esto. ¿Para qué someterse a esta disciplina de la grulla y la serpiente? Las fuentes aterrizan toda esta filosofía en beneficios médicos tangibles, y el foco principal vuelve a recaer en esa cavidad torácica. Si conectamos esto con el panorama general, el análisis clínico que subyace a este método parte de una observación estructural aplastante. Cuéntame. La zona anatómica delimitada entre los dos omóplatos, el centro de la espalda alta, es una región que en la biomecánica cotidiana prácticamente carece de movilidad profunda. Y especialmente en la era en la que nos ha tocado vivir. Especialmente hoy en día. Si visualizamos el estilo de vida contemporáneo promedio, pasamos incontables horas orbitando alrededor de pantallas. El cuello se adelanta, los hombros rotan hacia adentro y, bueno, toda esa franja entre las escápulas se convierte en una losa de cemento armado. La musculatura se fibrosa así por una contracción isométrica sostenida, intentando evitar que la cabeza se nos caiga hacia adelante. Claro. Ante esta epidemia del encorvamiento que tenemos hoy, las mecánicas que estamos discutiendo hoy se revelan como un antídoto profiláctico. Un antídoto diseñado a medida para deshacer la temida postura de oficina. Total. Transforma la coraza de cemento nuevamente en tejido vivo, al practicar el Anjian Suosian y el Tombe. Al forzar repetidamente a los omóplatos a pinchar la columna vertebral y luego expandirse. Eso es. Estamos aplicando un masaje interno de altísimo impacto. Pero ojo, no es meramente un alivio para la tensión muscular. No. A los lados de la columna, justo debajo y entre las escápulas, residen estaciones de distribución energética críticas. El manual nombra puntos de acupuntura específicos y, según dicen, muy poderosos: Fengmen, Feishu, Xinshu y Gaohuang. Dueres que, bueno, en los mapas anatómicos antiguos aparecen como los interruptores maestros de la supervivencia. ¿Pero qué controlan exactamente estos puntos en la espalda, que los hace tan vitales para el pecho? O sea, están en la espalda, no en el pecho. Ya, pero son los puntos de asentimiento, o puntos Shu, conectan directamente el sistema nervioso simpático y parasimpático con los órganos de la cavidad torácica. Ah, vale. Fei Shu está ligado a los pulmones, Xin Shu al corazón. Al movilizar vigorosamente esta zona muerta de la espalda, se rompe el estancamiento de los tejidos que cubren estos nervios y meridianos. Y los resultados terapéuticos que citan los manuales son elocuentes. Describen mejoras clínicas drásticas en la capacidad funcional del corazón y los pulmones. Sí. Se utiliza como prescripción para revertir afecciones respiratorias severas como el enfisema pulmonar. Y la bronquitis crónica. Exacto, incluso tiene la capacidad mecánica de disolver espolones óseos en la región escapular, que son generados por la calcificación de la inmovilidad. ¡Madre mía! ¿Es que eso supone un choque frontal contra el paradigma occidental de tratar la enfermedad? Totalmente. O sea, ante un diagnóstico de enfisema o un problema de debilidad cardíaca, la lógica del método no es enfocarse únicamente en el órgano interno, administrando algo, sino abordar la flexibilidad estructural de la jaula que lo contiene. De la espalda alta. De la espalda alta, exacto. Es la consagración del principio anatómico de que la estructura determina la función. La medicina integral no separa el contenedor del contenido. Si el entramado de costillas, músculos y fascias que envuelve los pulmones y el corazón está crónicamente rígido... Si es un corsé de cemento por estar todo el día sentados. Claro, los órganos no pueden expandirse rítmicamente. Están siendo comprimidos mecánicamente 24 horas al día. Uf. Al restaurar la movilidad fluida de la serpiente en la espalda y los brazos, garantizamos que la caja torácica respire y se expanda, previniendo así el deterioro isquémico y prematuro de los órganos vitales. El corsé de cemento frente al movimiento infinito de la serpiente es una imagen tan nítida para entender el sufrimiento silencioso de nuestros órganos. Desde luego.
Recorrer el mapa biomecánico de esta práctica ha sido un ejercicio de asombro continuo. Empezamos lidiando con la paradoja de extender los brazos buscando esa geometría cuadrada por fuera, pero redonda por dentro. Y descubriendo cómo el codo actúa como pivote esencial para que el caudal energético no se estrelle contra un muro articular. Luego nos adentramos en el núcleo de la columna vertebral, invocando ese frío estimulante y preciso del despertar de la grulla. Comprendimos el mecanismo para engañar biológicamente al cuerpo y generar esa llamarada de calor interno. Impulsando la vitalidad del yang desde el xiao superior, simplemente recalibrando la postura de la cuarta vértebra y el coxis. Para finalmente observar cómo toda esa energía térmica se canaliza a través de los brazos con la destreza ondulante de una serpiente en los hombros. Y la meticulosidad anatómica de una crisálida en las falanges. Y comprender que todo este prodigioso esfuerzo de concentración, toda esta arquitectura de los antiguos, culmina en el propósito supremo de regalarle un masaje sanador profundo al tejido conectivo que envuelve el corazón y los pulmones, deshaciendo la calcificación de nuestra vida moderna. Es la demostración palpable de que el movimiento no requiere levantar 100 kilos para ser transformador. Totalmente. La sofisticación de observar el mundo natural y traducir esa inteligencia animal en una tecnología reparadora para el ser humano sigue siendo algo profundamente avanzado, incluso para nuestros estándares científicos actuales. Y precisamente esa sofisticación nos deja con una reflexión contundente, algo que merece la pena contemplar mucho después de que se acabe el audio. A ver. Si el simple acto de imitar de manera consciente y metódica el escalofrío previo al vuelo de una grulla, o el avance microscópico de una crisálida, encierra el poder clínico demostrado de alterar radicalmente nuestra salud cardiovascular y respiratoria, descongestionando los puntos muertos de la espalda, ¿cuántas otras mecánicas curativas de la naturaleza ha olvidado por completo nuestra civilización moderna, ahí, encapsulada frente a pantallas? Y sobre todo, ¿qué precio invisible estamos pagando realmente nuestra longevidad por esa desconexión somática? Es una incógnita que, como poco, debería incitarnos a levantar la vista del teclado, observar la mecánica de un pájaro y quizás empezar a rascar un poco el aire. Ha sido un verdadero placer diseccionar esta sabiduría biomecánica. El placer es compartido. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado a explorar estas arquitecturas olvidadas del cuerpo humano. Y cabe recordar que todo este volumen de conocimiento técnico y milenario cobra su verdadero e incalculable valor únicamente en el momento en que uno se levanta de la silla y comienza a aplicar el movimiento. Hasta la próxima exploración a fondo.